En el capítulo 16 de Juan, como dice la canción, ahí vamos llegando, nos vamos acercando. El Señor Jesús va a entrar a hablar acerca de los padecimientos que a un cristiano le pueden acontecer. Es decir, vamos a mirar en este capítulo 16 que se nos ha anunciado de manera anticipada esa alta posibilidad de sufrir por ser creyentes. Quiero aprovechar para aclarar a los creyentes, nacidos de nuevo, con mente renovada, que precisamente por eso hay que leer las Sagradas Escrituras, para después no estar haciendo reclamos o escuchando lamentos que no tienen justificación. Porque ya dice en el Evangelio de Lucas nuestro Señor, si alguien ve que no tiene con qué edificar una torre, mejor no la empiece. Y si alguien ve que no tiene suficiente personal para ir a la guerra contra otro, mejor no entre a esa guerra. Entonces no cabe ningún reclamo posterior. Si lo hay, eso evidencia la falta de lectura juiciosa de la palabra de Dios. Tal vez fuiste engañado o engañada haciéndote creer que el caminar cristiano es un lecho de rosas, pero no te hablaron de las espinas, porque las tiene, y no pocas. A mi buen Señor Jesús no le colocaron una corona de laureles en la cabeza, de espinas. Es muy clara las Sagradas Escrituras. Entonces, los padecimientos que ahora nos son anunciados de manera anticipada vienen dentro del paquete de la vida del creyente. El mayor grado para unos, el menor grado para otros, Dios sabrá hasta dónde deja que cada uno de los suyos llegue. Pero es a él a quien le corresponde saber hasta dónde va el padecimiento de manera personal. Así que tampoco nos autoriza para menospreciar a aquellos que parecen sufrir poco y admirar a aquellos que parecen sufrir mucho. Porque a propósito, el único que puede medir esto es el Señor. Lo que para ti es muy poquito, tal vez para otro sea su todo. Lo que para ti es mucho, tal vez para otro no lo sea. Entonces, por eso dice la Escritura que hay varias clases de terrenos buenos. Unos dan fruto al 30, otro al 60 y otros al 100. A mí cuando me da el síndrome de la comparación y me empiezo como a comparar o a mirar al otro por encima del hombro como mira ese tan, inmediatamente me acuerdo de los terrenos. Al 30, unos. Al 60, otros. Al 100, otros. En paisa, si alguna persona solo puede con 30, ese es su 100. Si alguna persona solo puede con 60, ese es su 100. Si alguna persona puede con 100, ese es su 100. Entonces dice Juan, en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 1, que el Señor Jesús le afirma a los discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El Señor ha venido reiterando en el capítulo 14, en el capítulo 15 y ahora en el 16, que siempre anunció todas las cosas antes de que ocurrieran, para que no fuésemos tomados por sorpresa. Claro, el texto se refiere hace 2000 años a los discípulos que estaban con Él ahí, respirando su mismo aire, pero nos llega a nosotros, porque bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que lo escrito nos ha sido dado como ejemplo. Cuando habla de no tengáis tropiezo, está hablando de que no nos escandalicemos, porque muchas veces nuestro escandalizarnos por las cosas que nos pueden ocurrir siendo creyentes nos deriva inclusive a pecar, a renegar,
a decir, pero ¿esto para qué? ¿Esto por qué? Otras personas viendo las vicisitudes a las que a veces uno tiene que ser enfrentado para poder crecer, recurren mejor a falsas enseñanzas que les hablan de caminos fáciles, como si el camino a la cruz de nuestro Señor Jesús hubiese sido fácil. Cuando miremos paso a paso, letra por letra, lo que ocurre cuando el Señor Jesús es subido a esa cruz, nos vamos a dar cuenta de que no fue en nada fácil. Con razón, Pedro en una de sus cartas nos dice, cuando ustedes estén así como a puntico de desmayar, como que se estén sintiendo muy apesadumbrados, no es sino que recuerden que aún no han resistido hasta derramar su sangre. Entonces, entiendo el sufrimiento, es duro, pero también he podido mirar en mi caminar que es que yo soy muy mimado. Me siento pues mártir de las catacumbas porque alguien me mira feo o porque alguien arma un chisme, a veces hasta con razón, o porque alguien me tiene envidia, o porque alguien no comparte mi manera de hablar o de pensar o de vestir o de creer o de divertirme. Entonces digo yo, no, John, no, crezca, échele para adelante, deje de ser mimado, crezca, niño, imberbe, adelante, hacia la madurez, lea las Sagradas Escrituras. Entonces me encuentro con pasajes como estos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Otros acuden a enfriarse en la fe. Ah, no, yo sí era muy consagradito hasta que empecé a sufrir. Y entonces le bajé el ritmo, pues estaba volviéndome como muy fanático en esto de creer. Otros se van a las obras de la carne, porque el diablo mantiene la puerta abierta para todo aquel que quiera regresar. Como efectivamente ocurrió con muchos de los creyentes de hace 2000 años. En un texto de historia, un gobernador llamado Plinio, dándole un resumen de lo que ocurría en Bitinia a su superior Trajano, dice, cuando examinó a algunos que se decían creyentes y cuando se vieron presionados, miren lo que este Plinio le dice, siendo gobernador, a Trajano acerca de esos supuestos creyentes. Esos aceptaron haber sido cristianos 20 años atrás, pero que ya no lo eran más, cierro comillas. Es decir, apostataron de la fe. Por eso el Señor Jesús acá nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo primero que iban a enfrentar, casi que automático, estos creyentes de hace 2000 años, es, os expulsarán de las sinagogas, dice el versículo 2. Claro, los judíos no creyentes en Cristo Jesús, al ver a los judíos creyentes en Cristo Jesús, para afuera, aquí no vuelven a entrar. Ya hemos visto en lo que llevamos con entendimiento renovado en la lectura juiciosa de Hechos de los Apóstoles, cómo cuando Saulo aún no era creyente, siendo judío, perseguía a los judíos, los expulsaba de las sinagogas por haber creído, les confiscaba sus bienes, les metía a la cárcel, los mataba. Os expulsarán de las sinagogas. Y uno dice, bueno, una echadita, pues bien. No, el Señor Jesús continúa. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Estoy hablando de la cesación de todo signo biológico de vida en tu cuerpo. Estoy hablando de que lo asesinan a uno. Y el Señor Jesús, eso es lo que está diciendo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, porque muchos asesinados fueron, tenemos la perspectiva ya de 2000 años, empezando por nuestro Señor Jesús, la cantidad de creyentes que han ido al martirio. Y aún viene la hora, dice el Señor Jesús, cuando cualquiera que os mate, para acabar de ajustar, miren, pensará que rinde servicio a Dios.
Seguramente por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, los mismos judíos que asesinaban a los judíos creyentes en Cristo Jesús pensaban que estaban sirviendo a Dios. No es sino que miremos el juicio que le hacen al Señor Jesús los sumos sacerdotes Anás y Caifás, con los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. No lo acusaron pues de blasfemia. Imagínate, uno acusar de blasfemia al mismo Dios. Para ellos blasfemo porque decían que era el Hijo de Dios y se hacía semejante a Dios, pero como ya hemos visto en capítulos anteriores de este Evangelio de Juan, pues no voy a volver allá. Ahora el Señor Jesús le está diciendo a estos discípulos y nos está diciendo a nosotros que mucha gente de la que nos persigue, nos ataca, nos vitupera y posiblemente nos mate, pensará que le está sirviendo a Dios. Entonces esto es muy serio lo que estoy hablando contigo hoy. Ahí, comodito, comodita, en la sala de tu casa, escuchando este mensaje con tu familia. Bien alimentaditos, porque seguramente comiste. Que no te ocurra lo que a los que examinó Plinio como gobernador de Bitinia, en el momento de tener que decidir si sacrificaban sus vidas o no, por decir que eran creyentes, le dieron la espalda a la fe. Para eso tenemos que estar muy alejados de la lectura juiciosa de la palabra, muy alejados de la comunión con el Espíritu Santo, muy alejados de la comunión con verdaderos creyentes. Permítame, por favor, atacar de raíz todas esas enseñanzas superfluas de púlpitos que solo hablan de pensamiento positivo, dándole a la gente a entender o a creer que esto es para conseguir salud, para conseguir marido, para conseguir plata, para conseguir victorias, para conseguir aceptación. No. Aquí mi Señor Jesús me está mostrando que el camino puede ser muy diferente. En estos días leí un buen perfil y dice lo siguiente, comillas: si los cristianos creyéramos la mitad de lo que Dios dice acerca de nosotros en la Biblia, no necesitaríamos animarnos con conceptos baratos de autoestima. Entonces, tenemos que mirar muy bien en qué estamos fundamentando nuestra fe, en la palabra de Dios, como esta que acabamos de leer, o en falsos discursos de mercenarios de la fe que al final no están librando tu alma del lago del fuego y azufre, sino que la están empujando hacia allá. Por eso debemos ser muy serios en esto. John, no me asuste. Hermana, hermano, más asustado estoy yo. La lectura juiciosa de la palabra me abre los ojos. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, lo reafirma, cuando cualquiera que os asesine, pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que rinde servicio a Dios. El Señor Jesús, que de escandalitis no sufría, ni estaba fundando la iglesia de los escandalizados, ni la iglesia de los medrosos o temerosos, ni la iglesia de los cobardes, ni la iglesia de los que se devuelven, nos enseña a renovar el entendimiento cuando en el versículo 3 nos dice, porque puede que nos hagan cosas horribles, pero también nos da el entendimiento para entender por qué lo hacen. Mira qué tremendo el Señor. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, hay gente que lo expulsará al discípulo de la sinagoga o lo asesinará, pero el Señor Jesús entiende. ¿Sabe por qué hacen eso? ¿Sabe por qué los expulsan? ¿Y sabe por qué los matan? ¿Y sabe por qué los expulsarán? ¿Y sabe por qué los matarán? Porque no conocen al Padre ni a mí. Gravísimo. Porque los judíos que expulsaban a aquellos creyentes y los judíos que mataban a aquellos creyentes no tenían excusa, porque si alguien tenía que conocer al Padre, eran ellos. John, ¿por qué? Fácil, porque precisamente al pueblo judío es que se le entregó tener patriarcas, se le entregó
ser el pueblo elegido de Dios, se le entregó la custodia de las Sagradas Escrituras, se le entregó el antiguo pacto, se le entregó la docena de tribus en la que se partió el pueblo de Israel, y de una de ellas viene el Señor en la carne, de la tribu de Judá, es decir, como humano. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, la próxima vez voy a hablar en primera persona para que tú de pronto no te vayas a sentir ofendido o ofendida y de pronto tomes otro camino. Voy a hablar mejor como si fuera yo. El día que mañana a mí me vengan a perseguir, me vengan a expulsar, por ser cristiano desde luego, o me vengan a matar, yo, además de entender que el Señor Jesús ya me lo advirtió, debo entender por qué el que me está expulsando o me está asesinando lo está haciendo, porque no conoce al Padre y no conoce al Señor Jesús. Y si no conoce al Padre y no conoce al Señor Jesús, ¿qué me va a conocer a mí? Pero como ya tenemos la mente renovada con la eternidad, sabemos que inclusive el morir es ganancia. Pablo ya dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Nuevamente, miren las palabras que usa. He dicho, llegue la hora, acordéis, dicho. Mejor dicho, para cuando sean perseguidos y asesinados como creyentes, ustedes estén recordando ahí, mientras son expulsados o sacrificados, esto me lo advirtió el Señor. Esto lo leí yo en Juan capítulo 16. Esto lo leí yo en Hechos capítulo 14, versículo 22, cuando Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones y sufrimientos entréis en el reino de los cielos. Entonces, se me constituye en un arma preciosa que puedo usar en dos direcciones. La primera es que guerra advertida no mata soldado. El Señor ya me lo advirtió, entonces con eso puedo llenar mi entendimiento y saber que si me metí en esto por el Espíritu Santo de ser creyente, me pueden expulsar o me pueden asesinar. Y la otra es para que no me vaya a dar a mí pues por apostatar de la fe, para guardar y salvar mi vida, o un puesto, o una relación, o una amistad, o para poder quedar bien con un círculo de amigos, porque créame, aquí el Señor Jesús enumera la muerte y la expulsión como las dos cosas que a los discípulos le van a acontecer, pero hoy en día el espectro se ha ampliado. Hay gente que apostata de la fe, así siga con el pececito en el carro, que para que no lo eche la novia o el novio, porque son creyentes, que para que los amigos o las amigas no les dejen de hablar, porque son creyentes, que para que el patrón o la patrona no los expulsen de su trabajo, porque son creyentes. Escuche, estoy hablando de ser creyentes con buen testimonio, con mente renovada, juiciosos, evangelistas firmes pero pacíficos, pero se la montaron por ser creyente, no por ser una persona inaceptable o inadmisible en algún cargo. Estoy hablándote por ser creyente. O porque, no, mejor dicho, no va a seguir porque ya lo dije, lo miraron feo, le armaron, todas esas cositas. Entonces, una advertencia para que sepa que me puede ocurrir y una advertencia para que no vaya a desertar. Me voy a tomar la ventaja de leer nuevamente, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, la variedad de persecuciones o situaciones o sufrimientos que a un creyente le pueden acaecer. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo, haciendo defensa de su ministerio, en un momento de osadía y de locura, como dice él, en el versículo 23 nos recuerda todo lo que él pasó. En la parte B dice, en trabajos más abundante, 11:23 parte B, en azotes sin número,
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, porque recuerde que los judíos azotaban, pero los romanos castigaban con vara. Entonces, los judíos a Pablo 5 veces le azotaron durante 39 azotes. Y 3 veces los romanos, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pues aquí quiero reconvenir a aquel hermano, a aquella hermana que se va del evangelio porque le cortaron los servicios, o porque no tiene con qué pagar una cuota o un arriendo, o porque el marido la miró feo, o porque la mujer le pegó, o porque tiene una situación difícil con sus hijos, o porque se enfermó. Yo no estoy diciendo que eso sea poco en sufrimiento, pero sí te estoy diciendo que no es causal para irse del evangelio. Si Pablo no se fue con estas. En caminos muchas veces, y hay otros que se van porque tienen que dejar su participación en algún negocio que no es santo. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ve? ¿Y usted por qué dejó el evangelio? No, pues que allá en esa congregación local me tumbaron. ¿Y cómo así? Sí, es que si esos son los que hablan de Dios, imagínate, ¿yo qué voy a estar haciendo allá? Pero aquí me está diciendo que hay falsos hermanos. O hay hermanos que por su falta de madurez todavía se comportan como paganos, pero eso no es causal para que yo me aparte del Señor. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cabe anotar acá que en la actualidad mucha gente se va de una congregación porque no le gusta el ritmo de la música de la alabanza o el contenido de la alabanza. Pero por favor, Pablo aquí ni tiempo tenía de sintonizar la emisora para escuchar música cristiana, porque estaba con hambre o con sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mira, no es que aguantar hambre es convertirlo en un ayuno, no, es que ayunaba a veces cuando tenía con qué comer y cuando no tenía con qué comer le tocaba aguantar hambre. Y además de otras cosas, dice el apóstol, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Es que aquí estamos hablando de una persona completamente dedicada a la obra del Señor, que además de sufrir todos estos problemas o contratiempos, en su cabeza siempre estaba pensando que los creyentes en cada congregación local en donde Dios le había permitido sembrar la palabra de Dios estuvieran bien. Pues aquí no estamos hablando del creyente para el cual ser creyente es algo nominal. Es decir, una persona que en su concepto de ser creyente piensa que ser creyente es ir a 2 o 3 servicios en la semana, escuchar 2 o 3 prédicas de cualquiera, leer la Biblia como le dé la gana si le queda tiempo. No. Aquí estamos hablando de algo completamente dedicado como debe ser la vida de cada creyente, pero que además de todos esos sufrimientos físicos, dice, cuando miraba el estado de las congregaciones, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sí, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hasta le tocó huir muchas veces. John está bravo, nunca, jamás, pero sí quiero que mis manos queden limpias de no haberte leído estas cosas como deben ser, porque recuerda que el 1:3 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que les lee las palabras de esta profecía. Y amplímelo toda la Escritura, las palabras de la Escritura.
Nos llegó el momento de crecer. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Interesante lo que a continuación el Señor va a decir. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Claro, el Señor Jesús estaba cuidando y salvaguardando a sus discípulos. Ahora Él se va a ir. Nos acaba de hablar de la promesa del Espíritu Santo en el capítulo anterior. Y también en el 14. Pero además, no les había hablado de las persecuciones, pero ya que es el momento de partir, se los está diciendo, aún presente. Pero también la razón es que no nos iba a dejar solos, porque al Señor Jesús partir y sentarse a la diestra del Padre, a la gente le puede quedar la sensación de que se quedó huérfana, y no. Por eso ya nos reafirmó que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Ahora, o sea, el momento era inminente, en unos días. Y siempre el Señor Jesús estuvo obrando en representación del Padre. Él dijo, no hago nada sin que el que me envió me lo haya dicho o me lo haya permitido. Lo dijo en el 14:12, en el 16:10 lo vamos a ver más adelantico. Ahora lo está diciendo. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Claro, es que estos muchachos estaban atónitos. Quiero recordarte algo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Versículos como estos nos recuerdan esa situación. Si algo debe tener presente un creyente es la muerte. Aún Salomón, sin tanta luz como la que tenemos ahora nosotros, dijo, el sabio tiene presente la muerte. Eso me ayuda a mí a vivir con un equipaje ligero, con una maletica pequeñita, sin muchas ataduras a esta tierra, porque esta no es mi vivienda, por lo menos en esta forma. Es más, ni en este cuerpo. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes ellos eran los que le preguntaban, en el 13:36 le preguntaron, pero ahora en el 14:5 el Señor Jesús es el que les dice, no me están preguntando, ahora que les estoy hablando pues del asunto no me van a preguntar. ¿Sabe por qué? Porque lo eterno para estas personas, incluidos todos los apóstoles que están ahí metiditos, para ellos aún no estaba del todo claro. Pero usted y yo ya no tenemos disculpa. A los discípulos les tocaba trabajar solo con el Antiguo Testamento. A nosotros ya nos ha sido dada toda la claridad con todo el Nuevo Testamento, además de todo lo que hay escrito en el Nuevo. Es más, muchos de ellos después fueron usados, como Pedro, por ejemplo, como el mismo Juan, para hablarnos acerca del Evangelio del Reino de Dios y de su justicia, del nuevo pacto. Entonces el Señor Jesús les pregunta ahora, les estoy diciendo que me voy y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde voy? Entonces, el Señor nos entiende. Si alguien hay que te entienda en el universo, es el Señor Jesús. Vea, mi hermano y mi amiga. Puede que a usted su mamá no la entienda. Puede que a usted su papá no lo entienda, puede que a usted su mujer no lo entienda, puede que a usted su marido no la entienda, puede que a ustedes sus hijos no los entiendan, puede que a usted sus amigos no los entiendan, pero si alguien hay que nos entiende es el Señor Jesús, porque mire el tacto del Dios hecho hombre. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es que su alma se llenaba de tristeza, la alma de aquellos, no porque estuvieran sufriendo mucho porque el Señor se iba. Créanme, estaban tan centrados en sí mismos que era que estaban sufriendo porque ¿qué será de nosotros si Él no está?
Usted ha tenido la oportunidad de ir a sepelios. Tal vez ha sido una de las personas cercanas a aquel que ha fallecido. Y en el 90% de los casos, la persona que está llorando junto al féretro, junto a la cajita de cenizas, en la ceremonia, cualquiera sea, es diciendo más o menos estas palabras: ¿qué será de mí? ¿Por qué nos dejó? ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? La falta que me va a hacer. Son frases de corazón triste, pero no son frases sabias. Estamos mostrando nuestro egoísmo y no realmente manifestando nuestra ocupación en aquel que ha partido. Realmente nuestra actitud frente al ataúd, frente a la cajita, en aquella ceremonia debería ser: 1. ¿Habrá nacido de nuevo? Bueno, si nació de nuevo y ha renovado entendimiento, puedo entristecerme, pero no como los que no tienen esperanza, porque participante en la resurrección será, para estar eternamente con el Señor y reunirse con nosotros nuevamente. Pero la otra pregunta es más difícil. No nació de nuevo, no renovó el entendimiento. Por lo tanto, en la resurrección no estará al lado de nosotros ni de Jesús. El Señor Jesús nos entiende, por eso Él dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro, porque la realidad era que deberían estar alegres. Deberían estar alegres por 2 razones, y Él las va a explicar enseguida. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Con razón. Con razón el versículo aquel dice que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Miren que el Señor Jesús es el que va a morir. Miren que al Señor Jesús es al que van a azotar. Mire que al Señor Jesús es al que van a vituperar. Mire que al Señor Jesús es el que van a atravesar con la lanza. Mire que al Señor Jesús es al que le van a interesar la sien con la corona de espinas. Miren que al Señor Jesús es al que va a ser motivo de burlas, tanto de los romanos como de los judíos. Mire que al Señor Jesús es al que le van a horadar las muñecas y los pies. Mire que al Señor Jesús es al que le van a arrancar la barba, como dice Isaías. Mire que al Señor Jesús es al que le van a escupir el rostro. Y Él es el que está diciendo: pero yo os digo la verdad. Ojo pues, 1, os conviene que yo me vaya. Él nos dice la verdad porque está en el cumplimiento férreo de lo que vino a hacer. El Señor Jesús sabía a qué había venido y está haciendo lo que más le conviene a los que se quedan. Tremendo esto. Que la Escritura me enseñe que a veces conviene que Jesús se vaya. Y Él es el que lo dice. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya. Y nos va a decir por qué. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Escuche, si el Señor Jesús no hubiese pasado por la situación cruz, no hubiese pasado por la situación sepultura y no hubiese pasado por la situación resurrección, y si hubiese sentado después de la ascensión a la diestra del Padre, el Espíritu Santo, que es Dios, el que está ahora con nosotros, no habría venido. Pero qué lujo de Trinidad la que tenemos. Usted no encuentra por ningún lado al Padre hablando mal del Hijo, al Hijo hablando mal del Padre, el Hijo y el Padre hablando mal del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando mal del Padre o del Hijo, o viceversa. Hablan del otro con una armonía impresionante. Lo que el Señor Jesús prácticamente está diciendo acá, vea, el Espíritu Santo, estas son palabras mías pues, el Espíritu Santo es mejor compañía que yo, prácticamente es lo que le está diciendo. O también le está diciendo, vea, yo soy muy buena compañía, pero no soy la única buena compañía. El Espíritu Santo es el que se va a encargar a partir de hoy, cuando yo me vaya, hasta que yo vuelva, de estar con ustedes. En mejores manos no los podría dejar. Entonces les decía que
nos dice la verdad en dos direcciones. La primera es que nos conviene que Él se vaya porque viene el Espíritu Santo, pero quiero adelantarme un poquito. Y también le convenía al Señor Jesús irse porque iba a estar otra vez a la diestra del Padre. Y entonces yo, como creyente maduro, debo gozarme por lo que le pase bueno a mi Señor también. Porque a veces tengo al Señor Jesús como un supermercado, solo para pedirle y Él hace retiros como un cajero automático. No más. O sea, alguna vez en tu oración, o tal vez le parece a uno ridículo, porque claro, como le enseñaron a no ser solo pedigüeño, ¿por qué no le podemos preguntar al Señor Jesús en nuestra oración? Señor, ¿cómo estás hoy? Amado Padre, ¿cómo amaneció? Espíritu Santo, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Te sientes cómodo? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo, gloria a Dios. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, de Él, del Señor Jesús, del Padre, pasará a nosotros la presencia del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y aquí el Señor Jesús nos ayuda a descubrir un poco más al Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo tiene esa capacidad de camuflarse en cada una de las palabras y de los versículos que Él mismo inspiró a aquellos autores para que les escribieran, porque el Espíritu Santo se ha cumplido muy bien su labor, hablarnos del Hijo y hablarnos del Padre. Y cuando Él venga, dice el Señor Jesús, convencerá al mundo de tres cosas. Al mundo al cual usted y yo pertenecíamos, al cual pertenece todo aquel que haya de llegar a Cristo Jesús, para que no se le olvide dónde salimos. Entonces, desde hace 2000 años, el encargado de convencer al mundo de tres cositas es el Espíritu Santo. Ah, entonces Jesús no. Claro que sí, pero es el Espíritu Santo. Ah, entonces el Padre no. Claro que sí, pero es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tranquilo que no nos va a dejar ahí. El mismo texto nos va a explicar qué es que el Espíritu Santo convenza al mundo, o al que esté en el mundo, de pecado, de justicia y de juicio, para ganárselo para el reino. Pensemos en que el Señor Jesús, al encarnarse, Él mismo se autolimitó, al estar sujeto al tiempo y al espacio, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Pero el Espíritu Santo, que no se autolimita a un cuerpo físico, ese Espíritu, viene sin medida. Por eso dice en el capítulo 3, versículo 34, si mal no estoy, que el Espíritu Santo no nos es dado por medida, mejor dicho, nos es dado sin medida. El Espíritu Santo que es Dios. ¿Y qué hará entonces este Espíritu Santo? El Espíritu Santo cuando venga, convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 34 dice lo siguiente, de Juan capítulo 3. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces es la presencia de Dios sin límites. Claro, nosotros a través del Espíritu Santo anhelamos el retorno del Señor Jesús. ¿Cómo será de noble la relación entre ellos? Que, claro, yo valoro la presencia del Espíritu Santo en mi vida, como ya lo vimos en una charla anterior, y a mi lado y en mí, pero Él me hace anhelar tremendamente la presencia del Señor Jesús. Entonces, no es que estemos menospreciando la presencia del que envía el Espíritu Santo, sino que Él es el que me enseña a apreciar la dimensión de la relación que hay. El Señor Jesús se limitó en su cuerpo por 33 años, pero ahora el Espíritu Santo es el que me hace anhelarlo en su regreso en todo su esplendor.
El Espíritu Santo es el que me da la plenitud del Padre y la plenitud del Hijo. Bueno, pero no nos podemos quedar ahí. El versículo 9, cuando el Señor Jesús dice en el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, en primer lugar, en el versículo 9 me aclara, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, es que el pecado más grande del ser humano no era haber nacido bajo pecado, ni cometer pecados, sino menospreciar al que vino a salvarnos del pecado y de cometer pecados. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, cuando me doy cuenta de que tengo a Jesús para creer en Él por la obra del Espíritu Santo, entonces soy salvo de morir en pecado. Pero si no creo en Él, equivale a morir en pecado. ¿Por qué? Porque este pecado de no creer en Cristo Jesús es la manifestación máxima de la naturaleza caída. No creer en el que vino a redimirnos. Seguir independientes de Dios, teniendo ya la solución en nuestras manos por el Espíritu Santo, que es creer en el Señor Jesús, se convierte entonces en el peor error de la humanidad caída. Además de estar bajo pecado y de cometer pecados, no aceptar la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada por el Padre. La otra cosa de que el Espíritu Santo convence a las personas del sistema del mundo para que vengan al arrepentimiento es de justicia. Y por eso dice en segundo lugar, los convencerá de justicia. ¿Y cuál es la justicia de la que se habla acá? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Recuerden que el Señor Jesús nunca obró por fuera de la voluntad del Padre. Y ahora que viene el Espíritu Santo, viene a ratificar, al darnos la nueva naturaleza, por el nuevo nacimiento, la misma naturaleza del Señor Jesús para poder renovar entendimiento y vivir conforme a la vida del Espíritu, y así podamos imitar al Señor Jesús en todo, que siempre fue justo, como dice Primera de Juan capítulo 2. Entonces, a tal punto, cuando el Señor Jesús, que a propósito nunca cometió pecados, porque no nació bajo pecado, pero se sujetó a ese cuerpo en semejanza de pecado para llevarnos al buen camino de la redención y de la salvación y de la reconciliación con el Padre, ahora el mismo trono de Dios justifica al Señor Jesús, y por eso viene el Espíritu Santo a convencernos de justicia, que cuando Él resucita y es levantado de entre los muertos por el mismo Espíritu, se sienta a la diestra del Padre, que es su verdadero lugar. Es que el Señor Jesús aquí estaba fuera de lugar. Y lo hizo por amor al Padre, en absoluta dependencia al Padre. En estos días hablaba con mi hija Sara acerca de esto. Qué tremendo el voto de confianza que hay en la Trinidad entre ellos. Cuando el Hijo, que es Dios, se autolimita en un cuerpo y viene en naturaleza humana, Él no vino con poderes ocultos. Él todo lo que hizo, lo hizo porque el Espíritu Santo descendió sobre Él, como dice Lucas capítulo 4. Cada milagro, cada palabra, cada discurso que dijo cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años, como dice Lucas 3:23, lo hizo en representación del Padre y lo hizo en la unción del Espíritu Santo. Es más, cuando Él va a la cruz, nos muestra su completa dependencia del Padre. Hay tal confianza en que el Padre y el Espíritu Santo están con Él en ese momento que se entrega a la muerte en un acto de completa fe. Permítame expresarlo así. Por eso dice Hebreos capítulo 12 que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Es que la fe no empezó aquí en la tierra. La fe la trajo Él también del cielo. A tal punto que estando en la cruz, cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado?, está hablando de la completa dependencia que Él tiene. Lo que le está diciendo al Padre es, Padre, estoy en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no obró como Superman, quitándose el traje para ponerse la capa y salir volado él mismo de la cruz. No, el Señor Jesús esperó 3 días a que el Padre y el Espíritu Santo lo levantaran entre los muertos. No se levantó Él solo. El Señor Jesús confió en que su cuerpo no iba a reventar, por lo tanto no iba a haber corrupción. Esperó
El Señor Jesús no estaba pensando allá, ¿será que se me va a podrir? ¿Será que me van a dejar en el Hades? ¿Será que no? Completa confianza. Por favor, ¿a qué dimensión Dios nos está llamando entonces a nosotros? Después hablamos más de eso. De justicia por cuanto vaya al Padre y no me veréis más. Entonces, Él está sentado a la diestra del Padre porque es justificado en la labor que fue enviado a hacer y la hizo tan bien, tan perfecta, que ahora está en el lugar donde siempre estuvo y donde siempre estará. Y también dice que el Espíritu Santo nos convencerá, en primer lugar, ¿de qué fue lo que dije? De pecado. En segundo lugar, de justicia. Y en tercer lugar, de juicio. Y miren qué tremendo decreto este. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se hace evidente entonces la derrota de Satanás, del diablo mismo, de la serpiente antigua. Es que cuando Satanás es expulsado de la presencia de Dios en primera instancia, ya salió derrotado. Lo que el Señor Jesús vino a publicar en la cruz del Calvario fue la evidente derrota cuando Satanás no guardó su dignidad como criatura de Dios. Entonces, en mi concepto, el príncipe de este mundo fue juzgado por su propia conducta al caer de su dignidad. Y lo que la cruz hace es demostrarlo, demostrándonos lo perdido que está, lo perdido que sigue estando y lo perdido que estará. El Señor Jesús fue a comunicar los decretos del Padre. Con razón dice Colosenses que allí en la cruz fue exhibido en derrota completa por su desobediencia, por su rebelión, y fue publicado a los cuatro vientos que el padre de la mentira, Satanás, es precisamente eso, el representante de la mentira y que no hay nada bueno en él. Entonces, ¿por qué nos conviene que el Señor Jesús se vaya? El Señor Jesús mismo responde, porque así les envió el Espíritu Santo, el Consolador, que además de estar con ustedes, va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en Jesús. De justicia, por cuanto el Señor Jesús, ya lo podemos hablar en pasado, fue al Padre y está sentado a la diestra del Padre y no lo veremos más hasta que regrese por segunda vez. Y de juicio, por cuanto Satanás, escuche, ha sido completamente vencido. Mejor, ha sido demostrado lo vencido que siempre estuvo. ¿No te parece esto grandioso? Bueno, pero si quieres ver más de este aspecto, te haría muy bien volver a renovar entendimiento con la carta a los Romanos, que ya está ahí publicadita en YouTube. Sí, los 16 capitulitos. Tranquilo, que no se va a morir de exceso de lectura juiciosa de la palabra, ni de robar entendimiento, aprovechando todo este tiempo que tenemos para invertirlo en la renovación de nuestra mente. Bien. Dejemos ahí por hoy, pero sí te quiero motivar a que de manera juiciosa, por favor, no dejes de ser un asiduo, una vigorosa lectora de la palabra de Dios, vez tras vez. No te conformes con una vez, ni con dos, ni con una docena, ni con 100 veces. No, sigue, sigue. Y cada vez será más claro para nosotros quién es Dios y quiénes somos nosotros gracias a Dios. Amado Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.